Nuevo vídeo de la materia Biogeografía del segundo semestre de 2022 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este caso voy a hacer una demostración de cómo realizar un análisis, bueno, en parte de ecología espacial, pero asociado también a otro análisis, para el grupo de cactácea, utilizando los datos descargados desde GBIF para que extraiga eh, para que extraigas como te toca y si te toca este grupo, extraigas los resultados que tienes que utilizar para incluirlos en tu manuscrito, ¿no? En la sección de resultados de tu manuscrito, ¿no? Entonces, bueno, ya he explicado, hay un vídeo portal, o sea, un vídeo que hace como la bienvenida a este conjunto de vídeos. Uno en el que pone portal, pues explico el cómo utilizar este repositorio, cómo descargarlo, cómo ejecutar los análisis dentro de RStudio con el repositorio o con tu archivo correspondiente. Y bueno, como explico allí, pues está dentro de prácticas y bueno, me baso en el script de resultados, concretamente, ¿no? Y lo que utilizo es ese como base y luego al final construir para cada estudiante una demostración personalizada de sus propios datos, ¿no? En este caso Cactasia y aquí estoy entrando al de Cactasia. Si vas a ejecutarlo en tu propia computadora, pues debes ver también los vídeos asociados sobre la explicación de cómo hacerlo en ella y demás, ¿no? Y además también a su vez debes, por supuesto, tener instalado todos los paquetes, el programa, etcétera, ¿no? Voy a usar el Markdown en esta demostración para poder no tener que ejecutar el código porque ya lo ejecuté y así aquí está el cuaderno tejido Markdown y en este caso el análisis es a ordenación y ecología espacial. Entonces, bueno, en esta demostración pues verás, ahí tengo una parte introductoria sobre lo que contiene una sección de resultados. Y bueno, como digo, en el vídeo de portal, pues estos textos que encuentras en algunas partes probablemente están referidos al script base, el script en el que yo basé este cuaderno. Yo hice un script íntegro de todas las técnicas aplicado a la familia Polygonaceae y bueno, ahí puede haber algún texto que se refiere en algún momento a Polygonaceae, ¿no? Nada de lo que está como texto, probablemente nada de lo que está como texto te aplica a ti, solamente te aplica la parte de resultados, o sea, de código y de resultados, ¿no? Bueno, en primer lugar, ejecuto digamos, la fijación de directorio de trabajo, sigo con la carga de paquetes. Si lo haces por tu cuenta, pues seguramente muchos de estos paquetes te va a decir que no están disponibles, así que bueno, pues lo tendrás que instalar, ¿no? Para Cactasia utilicé resolución 6 de H3, o sea, del grupo de celdas de H3, de hexágonos H3, de resolución 6. Si no sabes lo que es eso, pues te recomiendo que profundice un poco más. Aquí hago la carga de la matriz de comunidad donde me dice que tengo 155 hexágonos por número de filas, ¿no? Y por número de columnas 44. 44 en este caso especies, ¿no? Aquí estaría la lista de especies. Mostrada en una tabla renderizada a Markdown. Y luego no son solo especies, sino que aparece también a veces la familia. Es decir, que no se llegó en la identificación a nivel de especie, solamente se llegó a nivel de familia. En algunos casos aparecen géneros. Así que bueno, nada, eso es un problema que tienen siempre los datos de GBIF y bueno, esa limpieza es importante hacerla. Yo no la hice en este punto, sino que más adelante cuando filtro por número por ejemplo, por el número de registros y demás, pues ahí ya me voy quedando con menos y aquellos que son normalmente a ese nivel de identificación siempre quedan filtrados, pero también puedes hacer un filtro específico excluyendo aquello que de manera puntual, ¿no? Decir cactácea no quiero que esté, ¿no? O como hice en el caso de Formicide, saqué familia, aparecía, ¿no? Bueno, pues lo quito, ¿no? Ok, entonces, bueno, estos son los géneros que hay de cactácea y luego cuántas especies hay por cada uno de esos géneros. En algunos casos no son géneros, como te dije, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es familia, ¿no? Entonces, bueno, no aplica, ¿no? Pero bueno, nada. Y hay algunos incluso géneros de estos que probablemente son sinónimos, ¿no? Y algunas especies que ahora mismo son sinónimos y no son nombres aceptados, ¿no? Esto es el número de hexágono en lo que sale cada una de bueno, de los registros, porque algunos no son, como digo, especies, ¿no? Y bien, pues ahí está unos cuantos registros en donde aparecen algunas
géneros o especies aparecen, o algunas identificaciones, algunos de los registros realizados dentro de GBIF que se encuentran para República Dominicana aparecen en un único hexágono, ¿no? Yo los filtro colocando aquí un 2, es decir, en cuántos hexágonos a partir de 2 o más, y entonces luego este conjunto de líneas de código lo que hace precisamente es generar un selector, y ese selector quita aquellos registros en donde haya menos de 2, concretamente todos los que sean 1. Entonces, bueno, ahora me quedo con menos, me quedaría con menos, hay algunos que se van, ¿no? Y luego ahora también hago una impresión de la tabla de en cada hexágono cuántas especies hay o cuántos registros hay. Y bueno, pues fíjate, hay muchos hexágonos que solamente contienen una única especie, ¿no? Solamente. Entonces, bueno, si los quito a todos ellos, es decir, si quito todos los hexágonos donde solamente hay una única especie, que realmente sería recomendable no tenerlos, ¿no? Pero si los quito me quedo prácticamente sin matriz de comunidad. Por eso, aquí ves que pongo mínimo número de especies por hexágono, lo mantengo en uno, y bueno, pues no, realmente no estoy filtrando por ese criterio, ¿no? Entonces, bueno, me quedo 151 hexágonos de resolución 6, ahora son 36 especies solamente. Y bueno, ahora también hago una matriz, una tabla de equivalencia entre nombres largos y nombres abreviados, ¿no? Bueno, en esa matriz, esa tabla la necesita seguro más adelante. Ahí hubo un caso de cactácea, por ejemplo, que queda con el nombre NA, así que bueno, esa se quedó, se mantuvo, así que no debió mantenerse, pero bueno, como digo, siempre esto es un ejercicio, no lo tomes como un trabajo depurado, porque realmente hacerlo para cada uno era mucho lío, y entonces yo muchas de estas demostraciones las hice solamente a título más bien informativo, didáctico, ¿no? Bien, entonces, bien, ahora la familia queda transformada, o sea, perdón, la matriz de comunidad queda transformada en un objeto llamado mifam-t, y luego a partir de aquí hago la descarga de los datos de la matriz ambiental o de los datos ambientales con todo este bloque de código. Eso lo descarga y luego verifica al final que la matriz ambiental y la matriz de comunidad tienen exactamente los mismos nombres de fila, es decir, que están ordenadas según, de la misma manera, siguiendo el mismo orden de hexágonos, etcétera, ¿no? Eso es importante porque tiene que haber consistencia entre una y otra, ¿no? Y a partir de aquí ya lo que hago es, en concreto, ya me centro en obtener los análisis ya específicos en este caso, de ordenación, ¿no? Recordando que en esta demostración hago tanto por una parte el análisis de ordenación como el análisis de ecología espacial, que el análisis de ecología espacial normalmente debe ir acompañado de algo más, no solamente de ecología espacial, ¿no? Entonces, bueno, como ves aquí lo que hago es fundamentalmente construir un modelo utilizando no toda la matriz ambiental. Puedes probar incluyendo otros prefijos, ya hay un detalle, hay varios vídeos asociados, ¿no? Explicando sobre en qué consisten los prefijos de cada una de las variables ambientales, ¿no? Hay vídeos específicos, puedes ir atrás dentro del conjunto de vídeos de esta demostración final, de las demostraciones personalizadas y demás, ¿no? Que se encuentran dentro de la carpeta de la materia, que se llama así matrices de comunidad y resultados. Hay un conjunto de vídeos y hay una subcarpeta que cree, un subdirectorio que cree específico para esto nada más. Y ahí verás un vídeo en donde hablo sobre la matriz ambiental, y en el repositorio de la matriz ambiental y de las estadísticas zonales, que es las estadísticas zonales son las que uso para construir la matriz ambiental. Hay un repositorio solamente dedicado a explicar en qué consiste la estadística zonal, ¿no? O sea, para poder generar esas matrices ambientales y tener todas esas variables, que son 136 variables, pues yo lo que hago es que le pongo un prefijo por grupo a cada una de las variables, y bueno, ahí ves que hay estoy seleccionando únicamente las que son del estudio de cobertura de la ESA y del estudio de las variables bioclimáticas de Chelsea, ¿no? Entonces estoy haciendo un modelo utilizando esas variables. Notar que realmente para los datos de GBIF, esto es lo que hace que imprime el modelo de cómo hizo la extracción o la introducción, cómo hizo el sacar y entrar variables. Y al final, después de mucha fuerza bruta,
Él lo que hace es que genera un modelo con unos R cuadrados y a partir del R cuadrado toma una decisión, tanto no solamente a partir del R cuadrado como también a partir del RMC, o sea, el error del root mean square error, del error medio cuadrático, ¿no? Y él toma una decisión y dice que el número de variables debería ser 5 y estas son esas 5 variables, ¿no? Que son variables que tienen un poder explicativo sobre la composición de la matriz de comunidad, ¿no? No lo dije al principio, vuelvo atrás, por eso dejo esto seleccionado para volver más adelante aquí abajo. Vuelvo arriba para, aunque ya lo sabes realmente porque lo he ido compartiendo en el pasado, pero lo dejo también reflejado en este vídeo. Hay un repositorio que analiza datos de la parcela permanente de Barro Colorado que puedes encontrar aquí, en donde tengo muchos detalles sobre en qué consisten las técnicas de ordenación y en este canal de YouTube, que es en el canal Pelempito 1, que es el canal mío, ¿no? Y concretamente en la lista de reproducción ecología numérica con R, hay vídeos con concreto los que se refieren a técnicas de ordenación que explican en qué consiste la ordenación. En este caso es la ordenación restringida la que estoy haciendo, ¿no? No la no restringida. Entonces, bueno, pero nada, en todo caso, te recomiendo que los visites para que sepas de qué trata y entiendas un poco en qué consiste la técnica de ordenación, porque a partir de este punto, yo lo que hago es que hago un análisis de redundancia y me quedo específicamente con las variables que me interesan, ¿no? Ese análisis de redundancia lo que va a hacer es, en definitiva, a construir a comparar las dos matrices de comunidad y ambiental, pero con las variables específicamente seleccionadas y quedarse con aquellos componentes que son realmente importantes únicamente. Normalmente uno se queda con dos componentes e intenta con esos componentes explicar que la matriz ambiental explique una proporción importante de la varianza de la matriz de comunidad. Los predictores son la información ambiental o de hábitat y las variables de respuesta en este caso son la composición de la comunidad, ¿no? Uno tiene la expectativa siempre de obtener una proporción de la inercia explicada muy grande, por encima de un 40-50%, casi nunca con los datos de GBIF esto ocurre. Casi siempre nos quedamos con proporciones muy bajas, pero por supuesto esto se debe, y esto nos podemos dar por satisfechos siempre cuando lo encontramos, a que en primer lugar estamos trabajando con una matriz de presencia-ausencia transformada y en segundo lugar recordando que los datos de GBIF siempre están extremadamente sesgados, ¿no? Esto siempre se puede mejorar, podríamos hacer incluso pruebas con distintos escalados, probar con únicamente con algunas especies que son realmente las que están mejor representadas y todo esto va a mejorar muchísimo, ¿no? Pero recordemos que es un ejercicio y nos estamos quedando básicamente con la idea de hacer un ejercicio demostrativo en donde extraigas los principales patrones, ¿no? Puedes ver, explorar el análisis de redundancia con detalle, comparándolo con el vídeo y centrándote sobre todo en, bueno, primero que nada, el R cuadrado ajustado es muy bajo, ¿no? Este es el insesgado, lo explico allá. Los BIF, esto sí es bueno siempre, normalmente el R cuadrado es muy bajo para los datos de GBIF, 0.04. Teníamos 0.07 o 0.9 en la evaluación hecha por el modelo hecho por fuerza bruta que usamos la función myTrain y aquí bueno pues ya cuando evaluamos por el R cuadrado ajustado vemos que siempre va a descender mucho más, ¿no? Porque este es sin sesgado, ¿no? Y luego al final los BIF, que son los Variance Inflation Factor, que se supone que deben estar siempre por debajo de 5 o 10. Estos siempre normalmente están bien porque la función myTrain, la función train, hace una buena selección de variables evitando la multicolinaridad, ¿no? Y bueno, finalmente se construye el triplot, que es para esto sobre todo, ¿no? Teniendo tantas especies, pues lo normal es que el triplot, que es un diagrama que muestra tanto los sitios, están en verde abajo un tanto ocultos o empastados dentro. Al escalado 1 siempre ocurre así, ¿no? Lo explico mejor en el vídeo sobre técnica de ordenación restringida y verás que las especies están en la parte externa como vectores, así como las variables, ¿no? Entonces, bueno, lo que esperamos es que esta especie, por ejemplo, Ripara, que está mostrada aquí como abreviatura, pues si baja la tabla de equivalencia, voy a volver allá arriba, volver a la tabla de equivalencia para que saber quién es Ripara, ¿no? Esto es una demostración que te estoy haciendo únicamente que es Ripsalis parasítica, ¿no? Entonces, bueno, la subespecie parasítica, ¿no? Está aparentemente asociada con las zonas en donde hay más cobertura arbórea, ¿no? Por igual, por lo mismo también estas otras
están asociadas con ese vector. Siempre que estén en el mismo ángulo, pues van a estar asociadas con él. Y las que están en el lado opuesto del vector, o en el cuadrante opuesto al vector correspondiente, son las especies que están asociadas, pero de manera negativa, con esa variable, ¿no? Por ejemplo, esa tris, es decir, el porcentaje de zonas con cobertura arbórea determinado por la Agencia Espacial Europea, eh, está asociado de forma negativa con OpenStri. Vamos a ver qué es OpenStri, OpenStri en la tabla de equivalencia. Y buscamos por aquí OpenStri. Hay dos, hay un punto 1. Bien, bueno, quizá la puedes ordenar por orden alfabético, quizá por esta columna, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Opuntia stricta. Y aparentemente ella está asociada con la ausencia de cobertura arbórea en la ESA, ¿no? Y por lo demás las otras que están aquí, ¿no? Esta es la forma de leer el triplot y esto lo que te da es una idea ya de con qué variable se asocia a cada uno de los de las especies encontradas. Por ejemplo, hay una cobertura que se llama built up o construido. Esa cobertura, pues lo que te va a decir es fundamentalmente áreas construidas y en áreas construidas es donde va a aparecer precisamente más ese conjunto de especies que ves en ese vector que aparece ahí, ¿no? Eso normalmente lo puedes dar como algo preliminar, no lo deberías dar como algo definitivo, porque dándolo como definitivo tendrías lamentablemente que, bueno, a tener muchísimo más datos, ¿no? Y eso no lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes dar como algo preliminar, exploratorio, una primera entrada que te va a permitir tener algo de información preliminar, ¿no? Eh, Te recomiendo, por supuesto, sí, como te digo, sí, que no lo des como definitivo, por supuesto, porque si lo das como definitivo vas a tener que justificar mucho, ¿no? Y aquí lo puedes dar como una primera aproximación, ¿ok? Y ahora te explico la parte de ecología espacial. Esta parte, bueno, un momentito. Bien, esta parte de ecología espacial se refiere sobre todo a ver si es verdad que hay alguna, o sea, nos sirve, más bien el análisis anterior de ordenación restringida, nos sirve para poder llegar probablemente a conclusiones parecidas. Si son consistentes, la verdad es que eh, es mejor. ¿Ok? Explico más sobre la ecología espacial en el repo, o sea, ¿en qué consiste la técnica de ecología espacial? En este repo y además también explico en el canal de YouTube. Y la idea es que puedas quizá encontrar patrones parecidos o patrones nuevos, ¿no? Es más bien entender la distribución tanto de las variables ambientales con respecto a la distribución de los registros, en este caso de presencia, ¿no? Normalmente si tienes una matriz ambiental, una matriz de comunidad, perdón, con datos de abundancia, te va a resultar muchísimo más fácil hacer análisis de ecología espacial. En este caso lo que tenemos que usar es normalmente una matriz de comunidad transformada a partir de datos de presencia y ausencia. Es decir, exprimiendo los datos de GBIF tanto como podemos, ¿no? No es que sea fácil trabajar con los datos de GBIF en ecología espacial o en general, es más difícil siempre trabajar con datos de presencia y ausencia. Y en este caso los de GBIF son datos de presencia, ni siquiera es de ausencia. Y con esto, bueno, pues tienes una primera aproximación sobre este grupo, ¿no? Si quisieras seguir profundizando, pues bueno, o te sirve por lo menos para tener una idea a nivel nacional de qué ocurre con esta familia. Y entonces ya localmente, si haces estudio específico, pues puedes profundizar más, ¿no? No vayas a pensar que ahora con estos análisis puedes construir un montón de resultados que puedas quizá descubrir grandes patrones, ¿no? Pero sí por lo menos tienes una idea de por dónde comenzar desde un punto de vista exploratorio, ¿no? Bien, en ecología espacial hago lo mismo, fijo el directorio, no voy a detenerme más aquí porque ya hago exactamente lo mismo en esta parte. Tengo código duplicado en distintos lugares, que no se supone que debería hacerse, pero tengo código duplicado en distintos lugares porque siempre tengo la parte de la entrada o de la apertura de la matriz de la matriz de comunidad y la matriz ambiental, la tengo en la parte inicial y eso realmente lo que hace es fundamentalmente poderlo tener de manera separada en cada uno de ellos, ¿no?
para poder elegir en un caso si quisiera tener, por ejemplo, otros criterios, unos criterios de corte diferentes en uno y otro, pues utilizaría, ¿no? En uno y otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo, bueno, los que aparezcan en dos hexágonos o más, ¿no? Es un tanto diferente a lo que tengo en el análisis de ordenación, sobre todo porque aquí sí me interesa saber para las especies que tienen al menos eh, en cuántos hexágonos. Ah, bueno, no, perdón, un tanto diferente, ¿no? Porque había, este era el mismo filtro, el mismo criterio de filtro que había aplicado en el caso anterior. Y luego también me quedo igual con los hexágonos en donde hay solamente un solo registro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los mismos criterios, estoy utilizando los mismos criterios en ecología espacial como en ordenación para la misma familia, ¿no? Que es la familia de las cactáceas, o sea que bueno, se supone que esto es exactamente igual a lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ten en cuenta que lo que estoy explorando patrones espaciales, ¿no? A partir de este punto es cuando ya termina la parte común de código, ¿no? Que es el código que digo que es como repetido. Y a partir de aquí entonces comienzan los análisis, ¿no? Bueno, esto ten en cuenta que probablemente hay cosas explicadas o referidas a poligonacia, ¿ok? Así que quizá algunas de estas cosas no son específicas de tu caso. Bien, así que bueno, nada. Pero bueno, aquí ves, aquí lo que hago es que hago ponerle los nombres a la matriz, ¿no? Le pongo los nombres de la especie, o sea, de la matriz de comunidad seleccionada. Bueno, pues le hago unos nombres, se los asigno a la matriz de comunidad, pero conservando los nombres largos, esa es la idea. En este caso, al menos en el análisis de ecología espacial, sí me interesa conservar los nombres largos. Hay un momento en el que se hace un poco complicado la lectura, pero bueno, nada. Luego cargo paquetes específicos de ecología espacial y a partir de aquí entonces hago un análisis por medio de un análisis concretamente espacial, ¿no? Ya esta es la parte específica, ¿no? Aunque ya hay paquetes de estos que van a ser retirados en algún momento. Bueno, ahora hago un análisis de vecindad, saco aquellas regiones o aquellos polígonos, hexágonos que solamente tienen, o sea, que son islas que no tienen vecinos por contigüidad. Eso es lo que hace esta parte del código. Y luego al final me quedo con la parte que es del conterminus, la parte que es continua de República Dominicana, ¿no? Y a partir de aquí construyo correlogramas para la información ambiental. ¿Ok? Perdón, para la información para la matriz de comunidad. Entonces, con esto lo que exploro es realmente, si encuentro, ya lo verás en el vídeo específico sobre ecología espacial, si encuentro que hay valores de significancia, o sea que hay patrones de Lee de Moran, que es el índice que estoy utilizando en este caso, si encuentro que hay patrones de Lee de Moran, resultados significativos del Moran Sai, del I de Moran, que es un índice de explorar, que explora la autocorrelación espacial, si encuentro valores significativos de él para determinados niveles de vecindad, esto es del nivel de vecindad 1 al 9, pues esto lo que me está indicando es que la distribución o los registros de incidencia de esta especie, en este caso Ripsalis parasítica, están autocorrelacionados espacialmente. Eso lo que significa es que hay autocorrelación espacial, en este caso positiva sería, el estimado es positivo. En ese sentido lo que me está diciendo, en otras palabras, es, bueno, el I de Moran es positivo, hay una autocorrelación espacial positiva, lo que eso significa es que el hexágono, un hexágono donde aparece esta especie está rodeado por otros hexágonos donde esta especie aparece también, ¿no? Y eso es lo que significa estos análisis, ¿no? Verás que hay algunas especies que, sobre todo las que sean más abundantes, ¿no? Pues si la Hydropuntia caribea, por ejemplo, la guasábara, pues sí, aparece con una autocorrelación espacial muy fuerte, o sea, es decir, aparece en un hexágono de resolución 6 y aparecen sus vecinos, ¿no? Y esto luego lo grafico más adelante de manera cartográfica por medio de los mapas LISA, ¿no? Bueno, hay algunas especies que no muestran autocorrelación espacial, quizá únicamente en el nivel de vecindad número 1, pero hay otras que muestran quizá autocorrelación espacial, pero solamente a nivel de a otros órdenes de vecindad, ¿no?
Leptocereo paniculatus, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunas que sí lo tienen, esto ya te lo dejo para que tú explores, ¿no? Y luego con cuando veas la parte cartográfica, esto tiene que coincidir con Solea moniliformes, por ejemplo, la alpargata, que me parece que ya no es con Solea moniliformes, pero bueno, en todo caso, que es Opuntia moniliformis, me parece. En esta especie está autocorrelacionada espacialmente. Ese resultado lo puedes ver más abajo. Pues podrás notar que esa especie en, el, en los mapas, en los LISA map o en los mapas LISA, presenta autocorrelación espacial. Eso significa, en otras palabras, que en donde aparece en un hexágono, aparece también en hexágonos vecinos. Probablemente hasta el orden de vecindad número 4, es decir, hasta el hexágono que se encuentra a cuatro calles, a 4 órdenes de vecindad más. Es decir, con 3 hexágonos de por medio, el cuarto sigue teniendo todavía registros de presencia de esa especie, ¿no? Y así las demás, ¿no? No entro en el detalle ya, te lo dejo para que lo veas en el vídeo y que además tú puedas construir lo que estás viendo para estas especies, lo puedas construir, ¿no? Estos son los correlogramas deben coincidir con los análisis que mostré anteriormente del cálculo del I de Morán. Y bueno, pues por ejemplo voy a tomar una en concreto que yo ya vi que tenía esos valores. Esto lo puedes, para que se vea un poco mejor, lo puedes luego también generar descargando el script y ejecutándolo en tu propia computadora. Si lo descargas y lo ejecutas, pues esto lo vas a ver un poco más grande en el tejido, pues no se ve con este nivel de con ese nivel de detalle, pero sobre todo para la letra que aquí sale un poco pegadita y demás, no era el resultado esperado, pero bueno, en todo caso aquí está saliendo, ¿no? Y bueno, fíjate que en el caso concreto, por ejemplo, voy a buscar a ver si logro encontrarlo por aquí, por esta vía. Te recomiendo, por supuesto, que sí, que lo ejecutes, ¿no? Para que no te resulte tan complicado. Déjame ver, por ejemplo, esta que es... vamos a ver, por ejemplo, una de las que salía con una alta autocorrelación espacial mediante los análisis de, por ejemplo, era Cilindropuntia caribea, ¿no? Britton Rosenut, bien, y con Solea moniliforme. Las dos salían con una alta autocorrelación espacial, incluso hasta el nivel de vecindad 5. Bien, y recuerdo que estaba también con Solea. Bien, que aquí, por ejemplo, ¿no? Esta. L.A. Berger, ¿no? Que es la parte que se ve además en los gráficos, ¿no? En los gráficos de correlograma, por eso te digo que es mejor que lo imprimas, ¿ves? Con Solea moniliformis es esta. Solamente se ve la parte final porque está cortado con el otro. Si lo imprimes, por supuesto, dentro de tu computadora se va a ver mucho mejor. Es decir, que ejecutes el código. Y aprovecho este para mostrarte cómo se ve la autocorrelación en los correlogramas, ¿no? En los correlogramas se ve de la siguiente manera. El I de Morán es alto o va descendiendo en función de los niveles de los órdenes de vecindad. Para el orden de vecindad o el LAC 9, tenemos la expectativa de que el I de Morán sea muy bajo, pero al inicio, es decir, en los órdenes de vecindad del 1 al 5 en concreto, es alto. Y entonces lo que esperamos es que si la autocorrelación espacial de estos registros de presencia de esta especie son altos, es decir, si es alta, al menos hasta el orden de vecindad 5 haya una degradación del I de Morán de manera gradual, es decir, se presenta un gradiente, ¿no? Lo vas a ver con más detalle en los vídeos específicos de ecología espacial y puedes profundizar más en el libro de Borcar y Legendre sobre la autocorrelación espacial de los datos de presencia, en este caso de los registros de la matriz de comunidad, ¿no? Hago lo mismo para los datos ambientales. Las variables ambientales también, como están representadas por los mismos hexágonos, evalúo su grado de autocorrelación mediante el I de Morán y hago esa evaluación para todas. Aquí la ves. Y la mayor parte de las variables ambientales todas están autocorrelacionadas espacialmente. Notas aquí, al menos, que hay muchísima autocorrelación, ¿no? Hasta el nivel hasta el orden de vecindad número 9, ¿no? Llaman más bien la atención aquellas variables ambientales como esta que no tienen autocorrelación, es porque no existe en República Dominicana. Es muy probable que se deba a eso, ¿no? Es una variable que no está presente, ¿no? Okay, Evergreen Nettle Leaf, ¿no? Que es de aciculifolio, o sea, bosque aciculifolio
siempre verde, que probablemente no nos clasificarán los pinos como eso, ¿no? Como tal. Los pinares no nos lo clasificarán como tal, ¿no? Y luego fíjate, pues todas, la mayor parte de ellas están autocorrelacionadas espacialmente hasta el orden de vecindad número 9. Hay casos pues también un poco diferentes, ¿no? Como esto, los acantilados. Bueno, pues sí, por supuesto, los acantilados, por ejemplo, esto es del grupo de variables GSL, que es la obtención de morfologías a partir de un modelo digital de elevaciones. Eso lo explico en el repo de estadística zonal y verás que aquí, bueno, pues el orden de vecindad número 3 se supone, por supuesto, porque no es verdad que los acantilados van a estar presentes en 5 hexágonos vecinos, 10 hexágonos vecinos, porque la línea de costa se corta en un punto, ¿no? Bien, bueno, pues aquí cosas un poco más extrañas, ¿no? Como que no hay autocorrelación en los órdenes de vecindad cercanos y sí en los lejanos, ¿no? Bueno, pues curiosamente, ¿no? Ok, bien, te lo dejo para que lo veas con calma y luego también, como hay lisa map de cada una de estas variables, bueno, y todos los correlogramas también, todas tienen, ven ese descenso gradual, es porque ese descenso gradual es porque todas las variables que están siendo mostradas, si presentan ese descenso gradual es porque están autocorrelacionadas espacialmente. Eso se ve en los mapas lisa, lo vas a ver ahora. Todos los mapas lisa, la mayor parte presentan, para las variables ambientales presentan esos denominados hotspot o cold spots. Los hotspots son zonas rojas y los cold spots son zonas azules. Zonas de hotspot significan un hexágono tiene presente esa variable en alto valor y está rodeado por hexágonos que tienen también esos valores también altos en su entorno, ¿no? El porcentaje de zonas de herbazal es alto en la celda que elijamos y en sus vecinos, en muchos vecinos en el entorno, hasta un orden incluso superior al 9 seguramente. Esto coincide con los análisis de I de Morán que vimos más arriba, ¿no? Y así por los demás, ¿no? En los cold spots significa, bueno, pues está ausente, es decir, tiene bajos valores la variable y está rodeado por valores bajos en su entorno también, ¿no? Eso es lo que significan los cold spots, ¿no? Bien, por supuesto, ¿no? Pues aquí interesante, ¿no? El open water pues está solamente en la zona costera. Bueno, pues sí, aparentemente coincide, ¿no? O los humedales de plantas herbáceas, ¿no? O los humedales o los manglares, ¿no? Pues sí, tienen los hotspots que vemos aquí en el mapa, ¿no? Bueno, no voy a entrar en el detalle para que lo puedas ir viendo con calma, ¿no? Todas las personas que hicieron análisis de ecología espacial, todo esto les sale también, ¿no? Por ejemplo, estas variables de Workling que aparecen con cold spot aquí, significa que los valores bajos, esta variable, la temperatura media del quarter o del cuatrimestre más, del quarter es del trimestre más cálido, pues esto es que aquí hay valores bajos y las celdas están rodeadas también de valores bajos, ¿no? Bien, más cosas, ¿no? Como esto, la mancha de zonas de precipitación, el hotspot de zonas de precipitación dominicana según Workling es este, ¿no? Workling no es una base de datos muy actualizada, sobre todo esta es la versión 1, que es la que estaba disponible como colección en el Earth Engine, pero ves aquí las zonas de hotspot de la estacionalidad de la precipitación para Workling, aquí se ven claramente, ¿no? Quizá mejor usar las de Chelsea, pero bueno, en todo caso, fíjate, ¿no? Las zonas de hotspot de precipitación son estas, ¿no? O del mes más, del trimestre más frío, es solamente en esta zona donde ocurre la precipitación más importante, ¿no? Donde se concentra la precipitación más importante. Te recomiendo usar, sí, por supuesto, el dataset de Chelsea para cuando tienes que trabajar con datos, que son estos, para cuando tengas que trabajar con datos bioclimáticos, pero el Workling es un dataset histórico, un dataset, perdón, emblemático, simbólico, porque es como el primer conjunto global de datos bioclimáticos de todo a nivel global, ¿no? Bien, los Stream Power Index, ok, bueno, sin nada, que te lo dejo para que lo vean, ¿no? Y luego tienes para investigar sobre esas variables una a una, ¿no? Y luego estos son los clústeres, y este es el clúster lisa de la riqueza. Los hexágonos que tienen un número de especies muy grande, pues bueno, los hotspots aparecen en la olla de Enriquillo, por supuesto, en el borde sur de la Sierra Bauruco y en la parte de la zona árida de República Dominicana sobre todo, y en concreto en el borde occidental y al oeste, perdón, del Parque Nacional Cotubanamá. Y esto sobre todo lo que está reflejando el número de registro importante que tenemos en cada una de estas zonas, ¿no? Es verdad que sí, que probablemente estas son las zonas de mayor riqueza o los hotspots de riqueza de cactácea de República Dominicana.
Es probable que sí lo sea, pero hay muchas que seguro están submuestreadas, ¿no? Es más bien ese el problema que tenemos. Esto probablemente es parte de la verdad, pero no toda. O sea, esto es en parte verdad, pero no es toda la verdad. Esto es veraz. O sea, esto es verdadero, pero no es la veracidad completa, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Bien, lo mismo para cada una de las especies está también hecho en los mapas de LisaMap, ¿no? Y estos LisaMap, como puedes ver aquí, pues para cada una de las especies, las que están autocorrelacionadas espacialmente, como Cylindropuntia caribea, que es la guasábara, pues sí, van a salir con hotspot, y aquí te lo muestra, ¿no? Ritzalis también, pero las que no tienen, las que veas que no tienen nada, que están grises los mapas, es porque no tenían autocorrelación espacial, ¿no? Consolea moniliformis, no sé si la pasé, no le he pasado, ¿no ves? Aquí aparecen unos hotspots de Consolea moniliformis para GBIF, ¿no? Bueno, pues es interesante porque en esos lugares es donde de GBIF hay más datos y en esos lugares aparecen los hotspots de esas especies, ¿no? Bueno, por supuesto, esto tiene que coincidir con las variables, es decir, los hotspots de Consolea moniliforme tienen que coincidir también con los hotspots de la variable con la que salió asociada la matriz de comunidad en concreto, ¿no? Y esto además para lo que te serviría es para comparar en ecología espacial es ahora ver gráficamente de manera muy visual en qué lugares aparecen hotspots de estas o sea, qué variables, perdón, presentan hotspots en esos mismos lugares. Los lugares en donde haya variables que tengan hotspots, o sea, perdón, las variables que tengan hotspots en esos mismos lugares son las variables que probablemente tienen el mayor poder predictivo sobre Consolea meniliformis para la base de datos de GBIF. Es un buen punto de partida. Es decir, si tú te vas ahora a los mapas de variables ambientales, vas a encontrar que hay probablemente variables que tienen hotspots en esos mismos lugares donde tiene hotspots Consolea moniliformis. Pues esas variables tienen poder explicativo sobre Consolea moniliformis, ¿no? Y si vas a construir un modelo de distribución de especies en el futuro, por ejemplo, de esa especie de Consolea moniliformis o Puntia moniliformis, como creo que es ahora, pues sin duda tendrías que ver, para no andar pescando, como andamos un tanto ahora, que andamos más bien pescando porque estamos en una fase más bien exploratoria, pues en lugar de andar pescando ya vas con un poco más de dirección. Y no tienes que perderte buscando en el mar de variables, que en este caso son 136, pero hay muchas más variables. Y con el Engine tú puedes construir hasta 1000 variables, ¿no? Ambientales, ¿no? Entonces, bueno, tienes que evitar la pesca porque la pesca podría ser muy dura, ¿no? Y en este punto pues ya tienes información para seguir adelante, ¿no? Bueno, nada, te lo dejo ahí porque ya ahí termina, ¿no? Esos son los últimos mapas, son los de las otras variables, ¿no? Los otros Lisa Map de las otras variables para que tú los puedas ir explorando y tú generes tu propio resultado. Nada más. Envolviendo todo en general, o sea, en conclusión, pues un análisis de ordenación y análisis de ecología espacial se supone que tendrían que coincidir. Estamos explorando las variables que tienen que presentar algo de efectos sobre la distribución de las especies de cactácea. Si hacemos un análisis de agrupamiento, también deberíamos encontrar que las especies, algunas especies tendrían que tener un grado de preferencia sobre determinadas variables. Si ya lo hiciste, estaría muy bien también, no hay problema. Y además, si trabajaste ya con otras resoluciones, pues tampoco habría problema. El asunto es que la conclusión a la que tendríamos que llegar es que realmente los análisis que hagamos tendrían que tener un cierto grado de coincidencia entre ellos. No importa que sea un análisis de agrupamiento que hayamos hecho o un análisis de ordenación con ecología espacial, tendríamos que encontrar que entre ellos hay un cierto grado de coincidencia, ¿no? Y esto es lo que hemos verificado hasta ahora, ¿no? Por lo menos con el par de especies que pude ver, vi que algunas variables de Chelsea y de la ESA coincidían en cuanto a distribución. Y en ese sentido, pues la idea es que en tu caso también, cuando tú hagas la exploración un poco más detallada, te encuentres con esos patrones y lo puedas ir extrayendo, porque son muchos, la verdad, ¿no? Y si hiciste también análisis de agrupamiento con esto, pues también, por supuesto, debe haber algún grado de coincidencia cuando lo analices, ¿no? Hay otros grupos que eligieron, hay otros estudiantes u otras estudiantes que eligieron un grupo determinado, una familia, por ejemplo, de plantas o de animales, y eligieron análisis de agrupamiento. Te animo que veas esos vídeos también para que veas el cómo
esos análisis de agrupamiento extraen también patrones, ¿no? Pero también, por supuesto, dentro de mi canal, los vídeos de análisis de agrupamiento también te podrían servir para comprender en qué consiste el análisis de agrupamiento y qué puedes extraer de él. Nada más, lo dejo aquí y nos vemos en el próximo.